Muy bien, si quieren, comenzamos hoy con el libro de Santiago. Las características de este libro, en primer lugar, hay cierta similitud con los proverbios. Son dichos cortos, hay 108 versículos y 52 imperativos, es decir, por cada 2 versículos prácticamente hay algo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Eso es un libro de sabiduría y tiene mucha también similitud al Sermón del Monte. Usted podría compararlo y se va a encontrar algo de similitud en las enseñanzas de Mateo 5, 6 y 7, el famoso Sermón del Monte. También se nota la carencia de referencias personales. Pablo, por ejemplo, muchas veces hace referencia a personas que él conoce, a situaciones, a iglesias. Esta carta fue escrita no a una persona ni a una iglesia específica, por lo tanto hay muy pocas referencias personales en la carta. También hay escasas referencias al nombre de Jesús. Sí se nombra, pero no de una manera como lo encontramos en otras menciones de la Biblia. Tampoco se menciona a los gentiles, porque en realidad fue escrita, como vamos a ver en el capítulo 1, verso 1, a los judíos de la dispersión. Y por lo tanto no compara las prácticas cristianas con las prácticas judías y por lo tanto quizás nos indica que aún no se había celebrado el concilio de Hechos capítulo 15, y por lo tanto es posible que esta epístola haya sido escrita en el año 44 o 45 de la era cristiana. El resumen de toda la epístola la encontramos en un puñado de palabras: pidiendo sabiduría, los primeros 18 versículos, oyendo y haciendo la palabra, es decir, oidores, no siendo oidores solamente, sino hacedores, el resto del capítulo. Capítulo 2, la imparcialidad o la parcialidad, es decir, el favoritismo que a veces se hace a las personas ricas o de nombre. Y también el párrafo de mayor controversia, que es la fe y las obras. Tanto es así que en la Reforma como que se dudaba de la canonicidad de este libro por el énfasis que el apóstol Pablo hace en la fe sin obras. Sin embargo, cuando uno analiza realmente el capítulo 2, descubre de que no hay ninguna contradicción en lo que dice Pablo y lo que dice Santiago, y que realmente se complementan uno al otro. Mucho, tanto en el capítulo 3 como en otras partes de este libro, se dice acerca de la lengua, del poder, principalmente perjudicial, de las palabras que a veces decimos. Capítulo 3, la primera parte, la sabiduría que viene de arriba, en el final del capítulo 3, y luego advertencias en el capítulo 4 y 5, de las guerras, de las peleas, de los conflictos entre nosotros, el peligro de la arrogancia, el peligro de confiar en las riquezas, y también es un tratado que nos indica la oración y la importancia de la oración eficaz, el capítulo 5. Es un libro corto, pero muy lleno de enseñanzas. Comienza con las siguientes palabras: Santiago, siervo, y no dice diácono, la palabra griega que a veces se utiliza para siervo, sino doulos, que es esclavo. Esclavo o siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesucristo es una palabra compuesta. La primera parte es Jesús, que es el nombre, y en la segunda parte es el título. ¿Qué quiere decir Jesús? No, pero acá es Jesús, no Emanuel. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará, quiere decir Salvador.
Como Josué en el Antiguo Testamento, Jesús quiere decir Salvador. Acuérdense del verso ese, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará, y ese es el significado de Jesús. El título es Cristo, y acá en esta declaración señala tanto el nombre propio Jesús como su título de ungido, en griego, Christos, o el equivalente Mesías del Antiguo Testamento o del hebreo. Y está dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión, y la palabra dispersión es una palabra de que los judíos han usado desde entonces, desde el año 70 hasta ahora, pero especialmente hasta 1948, porque estaban desparramados en los países sin un territorio nacional por 2000 años, desde la destrucción del templo en el año 70, que Jesús mismo predijo, hasta 1948 fue un pueblo que estuvo disperso, y por lo tanto, tanto en el idioma bíblico como en el idioma secular, la diáspora es la estadía de los judíos fuera de su nación. Luego sigue el saludo, que es muy breve. Nosotros normalmente, cuando escribimos una carta, ponemos la fecha, el lugar, el destinatario, y al final ponemos el autor. En el estilo del Nuevo Testamento, primero está el nombre del autor, el saludo, y después viene el saludo. El saludo acá es de los más breves, solamente una palabra. Pablo va a usar gracia y amor, o gracia, paz y amor, pero Santiago, en su manera bien abrupta de hablar, solamente dice saludos. Es decir, como que nos dé el preámbulo de que lo que voy a decir son pocas palabras, pero son profundas. Escúchenlas, porque no se necesitan muchas palabras para dar un gran mensaje, como lo vamos a ver en este libro tan pequeño pero tan profundo. En cuanto al autor, hay varios Santiagos, como veíamos anteriormente. Uno de ellos es el hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo, el que fue ejecutado, ¿se acuerdan? En el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando estudiábamos los Hechos capítulo 12. Este no es el autor. Hay otro Santiago, hijo de Alfeo, que tampoco es el autor. El tercero en la lista es el hermanastro de Jesús, es decir, este Santiago, la mayoría o la gran mayoría de los autores concuerdan de que es el medio hermano de Jesús, es decir, de la misma madre, pero de diferente padre. También está otro Santiago, hijo de María, que se menciona en el capítulo 27 de Mateo, y Santiago o Jacobo, el padre de Judas, que aparece en Hechos 1:13. Les recuerdo que Santiago, Diego, Jacobo, son todos el mismo nombre, que a veces se traduce diferente y no entendemos realmente por qué traducen Jacobo como Santiago en una parte del Nuevo Testamento y en otra parte se traduce como Jacobo, pero así es y no pretendemos cambiarlo, pero sí quiero recalcar que lo que más me impacta de esta introducción es que si yo fuera el autor de este libro, yo diría, mi nombre es Daniel Domínguez, soy hermano del misionero David Domínguez, que hizo una gran obra en Honduras, y yo trataría de apropiarme de la reputación de mi hermano o de cualquier otra persona. Santiago, imagínense ustedes, podría decir, yo me crié con Jesús, yo conviví con Jesús, qué mayor y mejor carta de recomendación. Y sin embargo, él ni siquiera lo menciona. Dice, yo soy su siervo, el siervo de Jesucristo, siervo de Dios y de Jesucristo. Y yo creo que me da una gran lección, ¿no es cierto? Porque a veces
nos presentan fulano de tal y dan todo el repertorio de nuestros logros y para impresionar a la audiencia, cuando en realidad lo que debe impresionar a la audiencia es el mensaje que tenemos, si estamos hablando de la palabra de Dios, y dejar que la palabra de Dios sea la que realmente atraiga la atención y no el mensajero. Lamentablemente en el mundo secular el mensajero generalmente es el importante y como es tan importante escuchamos lo que nos tiene que decir y yo creo que Santiago nos enseña que debe ser al revés, ¿no es cierto? Que no es tanto el mensajero sino el mensaje lo que es importante. Acá en Mateo 13 se nos dice algo del antecedente de Santiago, antes de conocer a Cristo como el resucitado Señor y Salvador, cuando le conocía como parte de su familia. Cuando llega Jesús a su pueblo, Nazaret, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Y aquí está Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas, ¿no son estas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y en Juan capítulo 7, verso 5, antes de la resurrección, se nos dice que ni aun sus hermanos, inclusive Santiago, creían en él. Pero por 1 Corintios capítulo 15, sabemos de que Jesús resucitado se presentó a Jacobo, y lo menciona primero, y a los apóstoles, es decir, que sin duda fue esa revelación del Cristo resucitado que le impactó de una manera tan importante que cambió su confianza o su desconfianza en confianza, en fe, y de tal manera que se convierte en el personaje más importante de la iglesia en Jerusalén. Él es el que firma la carta en representación del concilio que se reúne en el capítulo 15 para decidir cosas importantes y esa carta se circula. Y cuando Pablo habla de los que son importantes, de los de gran nombre, lo menciona en Gálatas capítulo 1 a Santiago, de manera que en poco tiempo Dios obra en él, debe haber sido una persona extraordinaria en su capacidad de liderazgo, porque la iglesia lo reconoce rápidamente, aunque no fue uno de los 12 que estuvo con Jesús. La iglesia en ese momento y ahora, y este es el entorno de estos 5 capítulos, el sufrimiento y la persecución. La iglesia estaba sufriendo la persecución y parte de la dispersión era por la persecución y por el hambre. Había en la iglesia favoritismo para los ricos, es decir, se hacía diferencia entre uno que tenía reputación o dinero y otro que no lo tenía. Había falta de compromiso con Dios y con el mensaje del Evangelio, había orgullo, había peleas en la iglesia y había materialismo. Estos son el entorno y por lo cual vemos el contenido de estos 5 capítulos que impacta todos estos temas porque era lo que estaba viviendo la iglesia allí. Comienza entonces, después del saludo, con el verso 2, que dice, tened, ¿por qué? Sumo gozo. No dice tened gozo, sino sumo gozo. ¿Cuándo? Fíjense, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis, ¿qué? En diversas pruebas. El gozo, primero nos dice, no es porque estamos en las pruebas, no es porque vienen las pruebas, sino que en medio de las pruebas. No es que nos vamos a poner contentos porque Dios nos permite pasar por una prueba, ¿no? Lo que nos está diciendo es que en medio de la prueba, no es porque vino la prueba, pero en medio de la prueba podemos tener gozo. Quizás no tendremos alegría,
y hay diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría se basa generalmente en las circunstancias, si nos va bien, si tenemos dinero, si tenemos salud, si el clima está bonito, si ganamos un partido, eso nos causa alegría. Pero el gozo es diferente porque no se apoya ni se basa en las circunstancias, sino es interno como fruto del Espíritu. Tened por sumo gozo, es decir, por algo muy especial, cuando el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ¿de qué? Lo que es probado es nuestra fe, no es que nosotros somos probados. La fe nuestra se prueba. La misma idea tenemos de Pablo acerca de cómo se produce el fruto, alguno del fruto del Espíritu, y acá habla de una palabra muy importante. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y la palabra paciencia es una palabra compuesta. Es upo, que quiere decir estar debajo, y meno es permanecer debajo. Es como estar debajo de una carga. Paciencia es tratar de no salirse de la carga. La idea de paciencia es permanecer debajo de la circunstancia. Eso es lo que denota esta palabra en su origen. También Pablo a los romanos le dice, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La prueba produce ¿qué? Paciencia. Si queremos tener paciencia, Dios nos va a mandar pruebas. Cuidado con pedir por paciencia, porque la paciencia es el resultado de la prueba. Y si queremos paciencia, Dios probablemente nos tenga que dar el método, el proceso de las pruebas. Y que la paciencia ha de tener su ¿qué? Perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. Perfectos aquí es maduro, la idea de algo que llega a su término. Y completo, entero, es la segunda palabra. Yo sé que muchas de ustedes son excelentes cocineras, ¿verdad? Y si ustedes hacen un pastel que requiere, ¿cuánto requiere de cocinarse un pastel? 40 minutos. Si lo sacan a los 10 minutos, ¿qué pasa? Está crudo. Entonces, lo que vamos a ver tanto en la prueba como en la tentación, que es un proceso parecido, según la terminología que usa, la gestación de un bebé. Concepción, el desarrollo y el fruto, en el caso de la gestación del bebé. Entonces, tanto la prueba tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un resultado, como la tentación, que lo vamos a ver en la segunda parte del tema de hoy. Entonces, este proceso no es agradable. Pedro dice que no es agradable la prueba. Sin embargo, el fruto de la prueba es paciencia, ¿no es cierto? Y la paciencia es buena. Pero si sacamos el pastel a los 10 minutos, cuando tendría que tener 20 o 40 minutos, se arruina el pastel. Cuando nosotros estamos en la prueba, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Que cocine el pastel? No, le pedimos que nos saque del horno, ¿o no? ¿Verdad? Y cuando nos saca del horno, ¿cómo nos sentimos? Gozosos. Dios contestó mi oración, ¿no?
Ya, gracias hermano, yo le pedí y Dios me concedió. Pero si no se había cocinado el pastel, yo me imagino el humor de Dios, ¿no? Porque Él nos mete en un proceso de 40 minutos. Nosotros no aguantamos más, a los 15 minutos nos tiene que sacar y estamos crudos. ¿Qué va a pasar después? Otra pruebita más para terminar el proceso. Entonces, las victorias que a veces nosotros celebramos delante de Dios, porque Dios contestó mi oración y me sacó del horno de aflicción, yo pienso que Dios a veces se sonríe y dice, si supieras, que te saqué porque me dio pena, porque no aguantabas más, porque no te voy a dar más de lo que puedes resistir, pero no creas que tu fe es tan grande y que has logrado tanto, porque mañana o de aquí a 3 meses o de aquí a 3 años vas a tener que aprender la lección que no aprendiste, porque tu gran fe te sacó del horno antes de tiempo. Y esa es la idea de todo esto. Es un proceso, ese proceso termina con un fruto. En Romanos se nos dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado. ¿Y quién se avergüenza de tener un carácter aprobado? Nadie. Trae gozo y alegría. Y acá nos dice que este proceso debe tener una madurez completa y entera, que es la idea que se nos da acá. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y acá tenemos el proceso, pruebas, paciencia y luego el fruto del Espíritu que nos transforma. De paso, siempre aprendemos más en el fracaso que en el triunfo. Siempre aprendemos más en momentos de dificultad que en momentos de prosperidad. De manera de que lo que a nosotros nos duele a veces es el medio por el cual Dios va a crear en nosotros el fruto agradable del Espíritu Santo. Y nuestra oración no debe ser la que escuchamos siempre. La que escuchamos siempre es, ¿por qué me pasa esto? Y la otra es, ¿por qué a mí me pasa esto? Y esa es la pregunta que nunca vamos a poder contestar, porque no sabemos por qué, por más teólogos que seamos, no sabemos por qué va a pasar lo que va a pasar o lo que ha pasado, pero sí podemos anticipar para qué. Y esa es la pregunta, Señor, ¿para qué me mandaste? ¿Qué es lo que tengo que aprender a través de esta circunstancia? De manera de que se cocine rápido el pastel y no tengas que volver otra vez a meterme en el horno de aflicción. Seguimos entonces Santiago 1:5, pero fíjense el versículo 4 dice, el resultado para que seáis perfectos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros es falto de, esta es otra de las características de este libro, enlaza palabras de una a otra y va cambiando el tema, pero apoyándose en una palabra anterior. Que no falte nada, pero si alguien tiene falta de sabiduría, dice el verso 5, se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Número 1, abundantemente, y 2, ¿qué es sin reproche? Sin quejarse, sin refregarle en la cara, ¿no? Lo que hizo. Otra vez ya no me vuelvas a pedir más, ¿no? Te lo doy ahora, pero no me lo pidas más. Y a veces con esas palabras arruinamos la buena dádiva, lo bueno que estamos haciendo, con el reproche al final.
al final estamos haciendo algo bueno para alguien, pero nuestra lengua no nos deja irnos sin decirle algo para que le duela. Y la persona, en lugar de ser bendecida, a veces sale un poco confundida por nuestra actitud. Así que tengamos cuidado, porque nuestro Dios da generosamente, abundantemente, y no nos está reclamando al final de que otra vez me estás pidiendo y yo te dije y nunca me haces caso, y todas esas cosas que a veces añadimos al final y arruinamos el pastel. Entonces aprendamos, si vamos a hacer algo bueno, hagamos algo bueno y no arruinemos la buena dádiva con el reproche. Entonces, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 7. No piense, pues, este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, falta el 6. Pero, ¿cómo dice? Pero pida, va a pedir sabiduría, Dios da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Así es inestable la persona, y vamos a ver otra de las características de la persona que no tiene fe ni compromiso, y el que ora sin fe, no gaste saliva. Dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre ¿de qué? Doble ánimo. La palabra doble ánimo es doble alma, de dos almas por dentro. Y es inestable, como las olas del mar, en todos sus caminos. Y ahora vamos a ver qué significa esto de doble ánimo. Aquí en la pantalla hay una señal que tiene dos flechas, una para un lado y otra para el otro. Y la persona no sabe para dónde ir. Es una persona que es indecisa, ambivalente, duda, en el caso de la oración, duda si Dios puede contestar la oración, duda de la bondad de Dios y finalmente duda de su propio compromiso de seguir por el camino. Está en el aire, ¿no es cierto?, inestable. Y si comparamos el de doble ánimo con el comprometido, el de doble ánimo es ambivalente en su deseo de obtener la sabiduría de Dios, mientras que el comprometido está bien firme y claro en su deseo de obtenerla. El de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, pero el comprometido busca su firmeza en la sabiduría de Dios. Y por lo tanto el de doble ánimo no recibirá nada de Dios, mientras que el comprometido tiene la promesa de que Dios da abundantemente y sin reproche. El de doble ánimo retrocede en su fe, el comprometido avanza en medio de las pruebas, y esa es la gran diferencia. Pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor del campo. Y acá va a introducir el tema de la persona que tiene bienes materiales y la persona que a lo mejor está en una situación muy cómoda. Y dice que el que carece de bienes materiales, que se gloríe en su alta posición. Somos hijos de Dios. Lo mejor todavía está por venir para nosotros. Miramos hacia adelante con fe y con esperanza. Dios tiene maravillosas promesas y el de humilde condición puede pensar y gozarse en que su pobreza no será para siempre, porque
tenemos riquezas en gloria y puede mirar hacia adelante con gozo y con fe. Y el que tiene riquezas en este mundo, dice, que se gloríe en la humillación, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Estaba recordando un dicho que me lo van a tener que traducir. Acá tenemos a Peter que me va a traducir. Me va a traducir el dicho este. There once was a miser that cared for nothing. ¿Cómo lo traducirías? Un miserable. Sí. Un miserable. Había una vez un miserable que realmente no tenía amor por nada, no le importaba nada. Once was a miser that cared for nothing, que todo lo que pensaba era en su riqueza, básicamente. Y después dice que se murió y no sabemos dónde está y no nos importa dónde está. Porque así son los miserables. Hoy son avaros generalmente, y cuando se van realmente nadie los extraña, porque vivieron una vida egoísta, ¿no es cierto? Y precisamente nos habla acá de pasar como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Harold Kushner escribió un libro, Cuando pasan cosas malas a la gente buena. Y entonces él, en su análisis, él no es cristiano, él es judío, y en su análisis dice, a un hombre bueno le tiene que ir bien. Cuando le pasa algo, cuando sufre, un hombre bueno sufre del mal, puede ser porque Dios no puede cambiar las cosas. Dios es impotente, ama, quiere, pero no puede, o si puede, no quiere, porque bien podría. Y encierra la filosofía humana este misterio de por qué sufren las personas buenas. O porque Dios no los ama, porque si Él puede todo, podría cambiar la situación y hacérsela fácil. O será que no puede Dios, que es impotente y nos ama y nos quiere ayudar, pero no puede. Ninguna de estas alternativas están en la Biblia. Pero la Biblia nos enseña que hay un proceso que comienza con el sufrimiento y que termina con un carácter transformado, que es la razón por la cual sufrimos. Es decir, no necesariamente la literatura de este mundo nos va a llevar a entender las cosas de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos. Verso 12, bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que persevera. Acá es la misma palabra paciencia, ¿se acuerdan? Upomeno. El hombre que pacientemente soporta las circunstancias y continúa, que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, es decir, los exámenes deben ser para aprobar, para ver que los alumnos estudiaron y aprobarlos, no es para reprobarlos. Y cuando Dios nos prueba, no es para reprobarnos, sino para aprobarnos. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Probablemente acá se refiera no a la corona de la vida eterna, sino de el gozo de la vida abundante que Jesús prometió. Yo vine a dar vida y vida abundante. Esa vida es la que
el gozo de esa vida abundante es el resultado de las pruebas una vez que las aprobamos. Luego va a cambiar y va a pasar de las pruebas a la tentación. ¿Qué diferencia hay entre la prueba y la tentación? La prueba dada por Dios genera una actitud que es mantenerse firme y no ceder a la tentación, que ya es pasar de los límites de la voluntad de Dios y entonces pecar, caer en falta de la ley de Dios. Probablemente la prueba y la tentación sean dos caras de la misma moneda. Desde un punto de vista puede ser una prueba, porque Dios está probando nuestra fe, pero también puede ser la hostigación del enemigo de hacernos caer a través de las circunstancias, de las mismas circunstancias que como prueba pueden desarrollarnos, pero si fallamos pueden destruirnos. Que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. No puede ser tentado, Dios no puede ser tentado, ¿sí? Pero Jesús fue tentado. En su humanidad sufrió la tentación para demostrarnos que el hombre puede vencer la tentación. Es decir, Dios no puede ser tentado en su deidad, pero Jesús fue tentado en el desierto y en muchas otras oportunidades para probar que como hombre podría ser tentado. Las pruebas se originan de afuera, generalmente. Las tentaciones, vamos a ver, de adentro, del corazón del hombre. Las pruebas resultan en vida abundante. Las tentaciones, vamos a ver, resultan en muerte. Las pruebas cultivan la madurez, las tentaciones cultivan el pecado. Las pruebas provienen o son permitidas por Dios, pero la tentación no proviene de Dios, proviene sino de la carne o de nuestro enemigo. Sino que cada uno, dice Santiago, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Acá la idea es de una carnada que está sacando a un pez que está escondido bajo las rocas y lo está sacando, lo está induciendo a comer para caer en el anzuelo. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, cuando una mujer concibe, decimos que da a luz la vida. Acá da luz la muerte. El pecado es el proceso de ceder en la tentación, cuyo resultado es la muerte espiritual. Entonces, la pasión interna, una vez concebida, resulta en el pecado y el pecado da a luz la muerte. Y acá vemos en Génesis 3 el proceso ese. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces vio, codició de adentro y luego tomó y compartió con su cónyuge. Amados míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don o regalo perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y acá encontramos lo que determina una bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Toda buena dádiva
Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. La palabra sombra de variación es eclipse, en griego. No se traduce como eclipse porque no va con el contexto, pero en agosto 21 del 2017 se va a experimentar un eclipse total de luna, pero manténganse en sintonía para entonces. El término, amados hermanos míos, no os engañéis, está en tiempo presente y como un presente continuo, diríamos en inglés. No se dejen seguir engañando, sería la traducción. Bien, creo que tenemos que detenernos porque se nos ha ido el tiempo y ya nos hemos pasado. Comentarios, rápido.